Buenas tardes, profesor. En el día de hoy le vamos a presentar la experiencia número 3 de sensores y diagramas PID. Soy Antón Chayo Alcebre, alumno de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Tarapacá. En conjunto con mis compañeros Rommel Scoyo Calle y Tania Díaz Polanco, le vamos a presentar la experiencia. Los temas a tratar en esta experiencia son básicamente los sensores industriales, comprender el principio de funcionamiento de estos sensores utilizados y conocer e identificar los símbolos y lazos de un diagrama de instrumentación y proceso. O sea, esto significa identificar los diagramas de PID, los cuales vamos a ir explicando más adelante. A continuación, vamos a poder ver el resumen de la experiencia, los cuales vamos a tratar los sensores, los cuales trabajan de una magnitud física hacia una magnitud eléctrica de salida, y lo que buscamos nosotros es determinar su curva característica de entrada y salida, acorde a los datos que fueron entregados por el profesor, en los cuales se comprende que son datos generales y no específicos de un sistema industrializado. Además, vamos a poder ver los diagramas de PID con el objetivo de identificar y analizar la simbología que tienen estos sistemas de control. Y así, podemos ver a continuación los conceptos que vamos a ir tratando en esta experiencia, los cuales son el sistema de control, ya que al tener un diagrama de control y los sensores industrializados, tenemos un proceso de retroalimentación, los cuales nos van generando que tenemos en cierta manera un sistema de control. Además, vamos a ir viendo las características estáticas y características dinámicas, como también los diagramas de PID, que vamos a ir explicando de manera más detallada más adelante, en conjunto a su norma ISA 5.1, donde vamos a ir identificando y representando las simbologías que tenemos en esta experiencia. Ahora en el desarrollo de la guía del laboratorio va a seguir presentando mi compañero Rommel Scoyo. Bueno, continuando, mi nombre es Rommel Scoyo Calle y partiendo con la parte de características estáticas y dinámicas de un sensor. Primero que nada, para esta parte de los cálculos y las gráficas, se eligió hacer un pequeño programa en MATLAB, el cual es este que se muestra a continuación, y es el que también se va a mandar junto con el video. Para ello, entonces, nosotros primero que nada graficamos las lecturas del sensor. Los valores que nos envían medio Excel son el valor de entrada, de salida de subida y de salida de bajada. Para ello, entonces, nosotros por medio de comandos que se muestran acá como la gráfica de salida de subida, gráfica de salida de bajada, podemos observar entonces la figura 1, que es para las gráficas de subida con respecto a la entrada, y la figura 2 para los grados de bajada con respecto a la salida, o sea, con respecto a la entrada. Luego de ello, para el cálculo de la recta ideal, se hace un pequeño código en el cual, ya teniendo ingresado en el dato de entrada y dato de salida de valores ideales dentro de una matriz, entonces lo que hago es pedir tanto, primero que nada, cada punto, el I1 y el I2, dividido en el X1 y X2. Por medio de este comando, entonces va a calcular mi pendiente, luego calculo mi recta, o bueno, hago la operación recta, y eso después reemplazo valores, por lo que después me va a poder dar toda esta seguidilla de valores, los cuales fueron armándose en esta tabla de Excel. Para ello también podemos ver la gráfica en la figura 3. Luego de eso, para determinar la máxima no linealidad y la máxima histéresis, procedemos también a realizar el cálculo vía MATLAB, y para ello entonces realizamos la resta de ideal menos salida-subida, que es la variable que ya teníamos preguardada. Para ello entonces definimos esta nueva variable y esto entonces lo exportamos también a formato Excel, y de la misma manera para lo que es la bajada. Para ello entonces obtenemos luego la tabla NL bajada, NL subida. Entonces, para luego calcular la máxima no linealidad, pues simplemente aplicar fórmula acá dentro de Excel, que es el max, y tomando en cuenta que estos son valores negativos y yo busco el máximo absoluto, ocupo el comando abs
entre paréntesis, enjaulo estas dos columnas y todas las celdas que corresponden a NL bajada y NL subida, Enter, y por lo tanto me arroja el resultado de que la máxima no linealidad es de 1.03. Otra manera de comprobar también podría ser graficarlo y ver cuál de mis puntos en valor absoluto sería el máximo. Luego, para calcular la histéresis, también acá tenemos el código que se realizó, y histéresis sería igual a salida subida menos la salida bajada. Esto se guarda en la variable histéresis, se exporta a Excel y podemos armar nuestra tabla. Acá están los valores de histéresis. Luego, para ello, podremos también acá hacerlo por comando Excel, igual max, y como todos los valores son positivos, ya no ocuparé el valor absoluto. Enjaulo las celdas requeridas y para ello me arroja el resultado de 1.76. Otra manera también gráfica podría ser graficarlo y ver que incluso acá está el máximo, 1.76. Luego de ello, nos quedaría calcular el polinomio interpolador de Lagrange o Newton de grado 5 para el conjunto de puntos. Para ello, nosotros realizamos diferentes intentos. Partimos con la siguiente planilla, que son la cara de intentos. Para esto, yo al principio tenía la intención de tomar valores de entrada, pero diferentes valores de salida, de subida, tanto de bajada. Para ello entonces tomé diferentes interpoladores, pero los problemas que presentaban era el de que, como se puede ver en la figura 6, ocupando, claro, otros puntos, pero en esos puntos yo tomaba algunos puntos y luego esto se iba de forma logarítmica o exponencial y no lograba tomar toda la recta o alguna recta, teniendo en cuenta, claro, que el sensor que nos pasa no es un sensor característico con una magnitud física, o sea, que no es un sensor de presión ni de temperatura, no se nos dice. Por lo tanto, lo que buscamos hacer con el interpolador de Lagrange únicamente es tratar de trazar una recta que se parezca a los valores medidos en sí. Por lo tanto, siguiendo los valores aconsejados por el profesor, que son los que se muestran acá, se tomaron entonces en la entrada 8, la salida de subida, entrada 15, todos los valores que se encuentran destacados. Para ello, entonces, graficando, o bueno, mejor dicho, antes, ocupando la interpolación que se nos pasa, ocupando este programa, encontramos la ecuación y para ello, luego en la ecuación, simplemente reemplazamos los valores. Como se puede ver, realizamos diferentes interpolaciones para tratar de buscar los puntos que nos den lo más cercano a la gráfica posible. Para ello, entonces, luego se hace con los puntos que se muestran en Excel y por lo tanto obtenemos la respuesta en lila. Y de manera comparativa, los datos de subida, la ideal en amarillo y los datos de bajada en azul. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tania Díaz Polanco, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica. Y bueno, el sensor que se escogió para la experiencia fue una temperatura. Eso es debido a que este es el que encajaba de manera más precisa con los datos del laboratorio que fueron entregados. Con todo esto me refiero a que escogimos un sensor cuyas variables de entrada y salida fueran acordes a las entregadas con las tablas a trabajar. Y ya que los datos entregados en las tablas no llevaban unidades de medida, suponemos que los datos de entrada serán en Celsius y los datos de la señal de salida sean en miliamperes. Esto, por ejemplo, se puede observar en el datasheet escogido de un sensor de temperatura PCIR, y el link del datasheet completo se encuentra ahí en la diapositiva. Ok, el funcionamiento podemos definir como un sensor de temperatura a aquel dispositivo que transforma las variaciones de temperatura en señales eléctricas y que son procesados por un equipo eléctrico o electrónico. Y estos se pueden encontrar en distintas categorías, como sensores RTD, termopares e infrarrojo. Para el modelo en específico que escogimos, este es de infrarrojo. También la velocidad de respuesta de este tipo de sensores es que responde rápidamente a los cambios en la temperatura, por dos razones principales. La captación de energía radiante es prácticamente instantánea y la masa de la termopila es pequeña. Las aplicaciones de este tipo de sensores es variada, ya sea por el mantenimiento de una planta, monitorear una línea de proceso o el mantenimiento de equipo, donde en este último revisar la temperatura de motores cobra mucha importancia, ya que el cambio de temperatura en una máquina puede indicar algún problema y eso puede derivar a algún tipo de accidente.
Entonces, ahora para la parte 2 de nuestra experiencia, vamos a tratar lo que es un diagrama de control e instrumentación PID. ¿Y qué es un PID? En cualquier proceso industrial, y en nuestro caso que hemos visto de la banda transportadora con los sensores capacitivos e inductivos, podemos encontrarnos con instalaciones de considerables dimensiones y con multitud de elementos y materiales e instrumentos que conforman dicha instalación. Entonces, con estos diagramas vamos a poder identificar estos equipos e instrumentos de manera sencilla y poder tener además una idea de las condiciones de diseño de cualquier proyecto de ingeniería, donde nos valemos de una herramienta que se conoce comúnmente como de las siglas de P y D. El, el PID en sí se define como un diagrama de tubería e instrumentación, que es conocido como en el idioma inglés Piping and Instrumentation Diagram. Y esto es un flujo de procesos en las tuberías, así como los equipos instalados e industrial. Estos diagramas están compuestos por una serie de símbolos que nos permitirán identificar todos los componentes que conforman un proceso, como por ejemplo tubería, números de líneas de tubería, dimensiones, valvulerías, controles, alarmas, equipos, niveles de perostato, drenajes, purgas, bombas, etc. Todas estas normas de identificación de diagramas y simbología van regidas por la norma ISA 5.1. Estos estándares también van identificados por las normas ANSI y como las normas ISA. Ya, entonces a continuación, dentro de nuestra experiencia, donde vimos al profesor utilizar el programa de Cadecium, en donde utilizaba sensores inductivos y capacitivos, en donde los sensores inductivos están encargados de detectar objetos metálicos, tanto para presencia o ausencia de objetos metálicos de un determinado contexto. Esto puede permitir o evitar atascos, detección de pasos, codificación y conteo. El sensor dispara una señal que provoca detectar los cambios entre la señal emitida y la señal detectada del circuito de inducción al aproximarse a un cuerpo, y esto es lo que provoca la actuación de este sensor con magnitud física y que genera una señal eléctrica. Además tenemos el sensor capacitivo. Estos tipos de sensores son capaces de reaccionar ante metales como no metales, que al aproximarse a una superficie se activan y sobrepasan una determinada capacidad, y respecto a la distancia de conexión del determinado material, va a ser evaluada su constante dieléctrica para así poder activarse. Y estos sensores se destacan por su capacidad de detectar diferentes materiales como plástico, madera y otros. A continuación también vimos dentro de la experiencia la banda transportadora. Esta banda transportadora es un sistema de transporte industrial formado por una banda continua y se va moviendo entre dos tambores. La banda arrastra por fricción y así funciona mediante un motor. Esta fricción trae el resultado de la aplicación de la tensión de la banda transportadora y así hace un giro de forma libre, y su función es permitir el retorno de la banda. A continuación tenemos los tag numbers, o las etiquetas. Son números y letras las cuales vamos a tener que ir identificando y que van regidas por la norma ISA 5.1, las cuales tienen sus medios de representación, identificación y funciones propias de los instrumentos o dispositivos que van en nuestro proceso industrial. Aquí podemos ver cómo estos círculos van conformados por bloques o lazos de control de un instrumento y dispositivos o equipos que están interconectados entre sí con líneas de instrumentación vistas en el cuadro anterior. Y aquí podemos identificar cada uno, como los números que van identificando el tipo de lazo que va conectado, las variables a controlar, el tipo de variable, y el detalle de cada elemento del lazo. Ahí el triple I. A continuación también podemos ver que existe una distinta simbología para cada tipo. Por ejemplo, el primer símbolo que significa montado localmente, y otros de
como detrás de la consola, no accesible. Esto nos va a ir ayudando a representar los círculos de cada instrumento, y esto nos da una información para poder así comprender mejor su función y cómo es que está dimensionado este proceso al cual estamos trabajando nosotros en nuestra área industrial. Y así podemos ver la identificación de los instrumentos a través de las letras, las cuales nos van a decir qué tipo de variable de proceso es las que estamos viendo. Y si es que tiene algún tipo de modificación, algún tipo de combinación con otros procesos. Esta simbología va regida también por la norma ISA 5.1 y nos va a ir ayudando a identificar y a través de la simbología ver cuáles son los tipos de procesos, y podemos ir identificando cada letra y así saber qué es lo que estamos viendo o con lo cual estamos trabajando. Además, tenemos las características y líneas de conexión de los instrumentos. Aquí podemos ver los círculos sin líneas. Esto nos indica que son las conexiones que están entre los instrumentos de control. Las señales de instrumentación utilizadas en el control de procesos son usualmente los siguientes tipos. Está la neumática, electrónica o eléctrica, capilar, hidráulica, sónica, o indicando incluso radioactividad. Y cada señal tiene un símbolo diferente, y los símbolos se observan en la siguiente figura, y podemos ver que está la conexión a proceso, o enlace mecánico a alimentación de instrumentos, señal neumática, eléctrica, tubo capilar, etc. Entonces, al siguiente podemos ver las características de las líneas de conexión de instrumentos. Los tipos de alimentación a continuación pueden ser el aire. Podemos también tener una alimentación eléctrica de corriente continua, como también alterna, de gas, hidráulica, de nitrógeno, de vapor y de agua. Y así podemos ir identificando las distintas palabras o letras para saber qué tipo de alimentación, ya que es importante para saber los protocolos de seguridad en los cuales estamos trabajando. Y así podemos ir rigiéndonos por la simbología usada del control digital y distribuido. Así, comprendiendo lo anterior, procedemos hacia a la construcción con las distintas simbologías y variables que vamos viendo. Podemos ver el diagrama de PID con el cual contamos de sensores de conexión eléctrica. En la siguiente diapositiva podemos ver que ya comprendiendo esto, hacemos las conexiones eléctricas, contamos con pistones, con conexión neumática, donde todo lo anterior se encuentra conectado a un PLC. Cabe recordar también que contamos con un sensor de posición en la parte final de nuestra correa transportadora, por lo que nuestro diagrama PID de la correa transportadora debería quedar como podemos estar viendo. Estos tipos de simbología, por ejemplo, el ZE1 significa el elemento primario de la posición conectada a través de la señal eléctrica. El ZE2 significa el elemento primario de posición conectado a través de la señal eléctrica, el cual es el pistón. El XE3 es el sensor óptico conectado a través de la señal eléctrica. El XE2 es el sensor inductivo conectado a través de la señal eléctrica. XE1, sensor capacitivo conectado a través de la señal eléctrica. El QS, sensor cantidad conectado a través de la señal eléctrica. ZS, interruptor de posición conectado a través de la señal eléctrica. Y SC, controlador de seguridad. Y finalmente tenemos el KC, que es la estación de control. Este diagrama fue hecho a través del software EduardMax, es un software libre, el cual no pudimos usar Cadesium, pero pudimos cumplir también la valor. Y finalmente tenemos el bloque I sub P, el cual significa que cambia de sistema de alimentación de eléctrico a neumático, que es muy importante. Y así es como se comporta nuestro sistema en un formato de PID. Y con esto podemos ir identificando
y nos vamos rigiendo por la simbología, las cuales fuimos aprendiendo a través de la experiencia. Finalmente, vamos a poder ver las conclusiones. Aquí, pausa. Bueno, con respecto a las conclusiones en la parte 1, podemos observar primero que nada qué es lo que buscaba con el interpretador de Lagrange del punto del cálculo del polinomio. El cálculo del polinomio, si bien tan solo considera 6 puntos, podemos ver que no logra caracterizar de buena manera todos los valores de nuestra recta. Si bien para este tipo de sensor, entre comillas, busca una recta ideal, jamás va a ser posible debido a los errores de medición, ya sea por ruido o diferentes factores que puedan afectar a la medición, ya que recordemos que no estamos hablando de un sensor de temperatura ni de distancia, sino simplemente sabemos que es un sensor, pero que no se nos está entregando una variable física a trabajar. Por ello, entonces, ocupando tan solo 6 valores, logramos ver que al principio del interpolador logra más o menos variar entre tanto la salida de subida como la salida de bajada con cierto margen de error para luego simplemente tomar la salida de subida. Para ello, entonces, podemos decir que para tomar errores de salida de subida sería una buena característica la ecuación obtenida por medio del interpolador de Newton de sexto grado. Pero si nosotros también quisiéramos tener una característica en general de todos los valores, lamentablemente podríamos decir que no sería una ecuación característica para dicho sensor. Entonces, para finalizar, podemos decir la importancia y el análisis de esta experiencia, lo cual queda es que cómo es que funcionan los sensores característicos, como dijo anteriormente mi compañero Rommels, y finalmente terminar con la importancia de identificar la simbología que tenemos en los diagramas PID, ya que esto nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del tipo de sistema industrial con el cual estamos trabajando. Vamos a poder identificar los tipos de conexiones, ya sean eléctricas, vamos también a identificar el tipo de operador, si es que es accesible, o si es una interfaz auxiliar, o si simplemente no es accesible normalmente para el operador. Así también podemos identificar los tipos de alimentación, el tipo, como dije anteriormente, las conexiones, ya sean eléctricas o neumáticas, y las identificaciones de los instrumentos y las letras que van regidas por la norma ISA 5.1. Y así, finalmente, podemos decir que somos capaces de saber a qué proceso industrial nos estamos enfrentando. Y sin más que concluir, muchas gracias por su atención, profesor. Gracias.